los, los 35 a 40 estudiantes en línea, 35 a 40 estudiantes en línea, más lo que estamos nosotros. O sea, pareciera que somos un grupo de cuadro, ¿no? Hay 40 estudiantes en este momento. Bueno, Sergio, rápidamente los nombres de los muchachos, bien fuertes, chicos. Edgar, Miguel, Mario, Ramsés. Hay dos estudiantes más, pero no pudieron venir. Y bueno, son estudiantes de licenciatura, ellos, primero o segundo año están. Del primer año, y creo que, bueno, creo que ya. Igual, ya. Del primer año de licenciatura los muchachos, y bueno, también los que están online, la mayoría hay creo que unos cuantos del asociado, pero la mayoría son de licenciatura. Sergio Sálamo es un historiador, es académico de la Universidad Católica y de otras entidades académicas. Es un pensador en el área de la historia, de la filosofía, y tiene también una virtud también de pensar la fe de manera muy, muy profunda y siempre con un aporte contemporáneo. Y lo más interesante de que tengo el privilegio de ser su amigo, y hay una amistad que nos une, y un cariño y un valor, una persona que aprecio y valoro bastante. Así que para mí es una dicha que él esté con nosotros. Y también los estudiantes, un saludo a todos a ellos que nos están escuchando también. Bueno, también a ellos un abrazo. Sergio, estamos contigo para que inicies y bueno, estamos. Bueno, les saludo. Ya me encanta decir esto desde el futuro. Acá es viernes 22 de febrero. Así es que pueden vivir la relatividad del tiempo. Es realmente una bendición poder volver a compartir con ustedes, porque Marco me ha invitado en otras ocasiones. Ya llevamos algunos años colaborando por su amistad y su generosidad. Así es que siempre es una bendición poder compartir lo que el Señor nos entrega. Así es que darles un abrazo. Acá somos familia, somos la familia de la fe, y bueno, podemos aplicar eso de que lo que de gracia recibimos, de gracia compartimos. Me gustaría aprovechar el tiempo, así que voy a entrar directamente al tema, para que podamos tener después un tiempo al final para preguntas y tener un diálogo. La presentación para poder bajarlo, así que ustedes pueden acceder a él, y buena parte de la bibliografía que he utilizado también está disponible a través de un link que le envío hoy día a Marco. Así que si alguien quiere profundizar en alguno de los textos, que no voy a mencionar todos, aquí hay un texto de base, ya les va a quedar claro de dónde surge lo que vamos a compartir hoy día, y la mayoría. Comencemos entonces. Voy a conectar el Prezi. Esta es la presentación que vamos a usar. He reducido un poco el título, lo he especificado: la Carta a los Romanos, desafíos para una mirada histórica. Y es una lectura un poco distinta, pero en lo esencial contiene lo mismo que fue una presentación, esta, que es una ponencia realizada el año antepasado, 2017. Es todavía una publicación inédita. Este año debiera aparecer ya, porque cada 2 años se realizan estas semanas de estudios en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, en Chile, que convoca a expertos latinoamericanos, norteamericanos, europeos,
sobre el mundo romano, sobre el mundo antiguo, especialmente romano. Y esto fue hace 2 años, pero la ponencia que les voy a compartir en parte hoy va a ser publicada en las semanas de este año. Y el título completo era Representaciones y recepciones de la carta de Saulo de Tarso a los romanos como desafío para una mirada histórica. Aquí utilicé el término Saulo y no Pablo con una intención. Al decir Saulo, decir Tarso y decir romanos, ya estoy declarando una característica que va a ser importante cuando desarrollemos el tema, y es que romanos nos remite a la cultura mayor imperante, el contexto en el cual se sitúa la carta, el Imperio Romano. Tarso nos remite a otra cultura fundamental de la cual se nutre y bebe la romana, que es la cultura griega, y Saulo nos remite a la cultura nativa materna del autor de la carta, que es el mundo hebreo. Entonces, en lugar de colocar la carta de Pablo a los romanos, lo quise titular así para explicitar esta conjunción de 3 grandes unidades culturales que se encuentran en el personaje y que están como trasfondo también al texto, que lo vamos a denominar en el curso de esta presentación una fuente, ya que desde el punto de vista histórico lo vamos a tratar como una fuente histórica, lo cual efectivamente es una fuente histórica. Y lo específico que queremos tomar como desafío es 2 conceptos que hoy día se aplican en la lectura, la interpretación histórica, que es el de representaciones y recepciones a partir de fuentes históricas. No es la primera vez que Marcos me desafía. Bueno, en esta ponencia no fue a partir de un desafío de Marcos, pero lo estamos compartiendo ahora con su invitación, pero no sería la primera vez que Marcos me desafía a explorar la fe desde la disciplina en la cual me formé, que es la historia. Creo que el desafío mayor que me hizo Marcos en estos años que hemos colaborado en algunas ocasiones fue cuando me pidió que hablara si era posible entender históricamente la resurrección. Eso sí que fue un desafío. Por ahí está ese texto también. Lo menciono porque una vez terminado ese texto, yo quise ver cuál era la opinión de colegas que habían sido mis profesores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Al ser pontificia es una universidad que se declara católica, por lo tanto profesante de algún modo. ¿Cuál era su opinión sobre este texto? Y todos ellos doctores en historia de universidades importantes, como la Universidad de Mainz en Alemania, la Universidad de Pisa en Italia, o la misma Universidad de París, la de París 5, creo que es el doctorado de un profesor de esta universidad, que además es Premio Nacional de Historia. Ninguno de ellos quiso comprometerse con una opinión sobre el texto que afirmaban finalmente que era posible abordar históricamente la resurrección. Y quiero dar este antecedente porque el año antepasado me desafié a abordar en este contexto, que aún siendo de una universidad católica, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, no aborda las cuestiones de la fe desde lo esencial de la fe. Por lo tanto, era un desafío trabajar como fuente una carta bíblica, que ya aceptarla como fuente quizás podía dar un cierto debate. Bueno, comienzo con el tema. Ahí están las semanas romanas, está el programa, algunos invitados. El año antepasado, por la situación económica de Europa, no participaron los que tradicionalmente participaban, esencialmente de varias universidades de Italia, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos. Y fue fundamentalmente latinoamericana la participación. Pero hoy ustedes podrán ver de que había también expertos de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, Universidad de Córdoba y de Brasil. Comencé yo la ponencia apelando a lo que la misma Universidad Católica declara en su misión. Y creo que esto es importante, porque muchas veces las instituciones declaran cosas y no las hacen carne en su propio desarrollo profesional. Y la misión de la Universidad Católica declara esto: la universidad es una institución dedicada a la luz de la fe, al estudio que hace posible el descubrimiento y la comunicación de la verdad
a través del cultivo de las ciencias, las artes y las técnicas. Este objetivo informará la formación de graduados y profesionales. Esta es la parte importante, la que viene ahora. Contribuye así a que la cultura humana sea impregnada con la enseñanza de Cristo en su iglesia, con el propósito de iluminar el sentido pleno del hombre redimido por Cristo y procurar así su desarrollo integral. Esta preciosa y fundamental misión declarada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la verdad es que no es más que una declaración que se circunscribe a una asignatura, a un contenido que perfectamente podría haber sido dictado por Gamaliel o por cualquier experto fariseo, una asignatura de cultura religiosa, que no logra convertirse en esto que se declara aquí también, ¿no? A impregnar la enseñanza, con la enseñanza de Cristo en su iglesia, el propósito de iluminar el sentido pleno del hombre redimido y un desarrollo integral en el cultivo, vamos a hacerlo dialogar con el párrafo anterior, en el cultivo de las ciencias, las artes y la técnica. Por lo tanto, esto de abordar la fe como componente esencial desde y con la disciplina no es algo frecuente en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y eso ya entonces ya era una declaración. Hasta aquí ya yo me daba por satisfecho haber llegado hasta aquí, ya era para mí un logro en el contexto de estas semanas romanas. Agregué un texto de un importante historiador, del autor de La idea de la historia, que es Collingwood, quien afirma allí, perdón, vuelvo atrás, quien afirma en La idea de la historia lo siguiente. Pero en otro sentido, Dios es el único agente histórico, porque solo debido a la actividad de su providencia, las operaciones de la voluntad humana conducen en cualquier momento a un resultado dado y no a un resultado diferente. Pero además, en un sentido, el hombre es el fin para el cual acontecen los sucesos históricos, puesto que los propósitos divinos consisten en la bienaventuranza del hombre, pero en otro sentido, el hombre existe meramente como un medio para la realización de los fines de Dios, puesto que Dios lo creó solamente con el fin de realizar sus propósitos en términos de vida humana. Esta frase me parece monumental, fundamental, dicha por un gran historiador, por lo tanto ya no es solo una cuestión de fe, es una cuestión que dialoga nutritivamente con la disciplina de la historia. Quise agregar una tercera columna en este pórtico de entrada antes de la ponencia y me remití a una de las primeras semanas de estudios romanos, la segunda en realidad. Estas comenzaron a hacerse en el año 1973, un año infausto históricamente para Chile, pero igual allí comenzó esta historia de muchos años, las semanas romanas, y esta fotografía es del año 75, aparece en un recuadro Joaquín Fermandois, quien era director del Instituto de Historia ese año, y él en el discurso inaugural dice lo siguiente: en Chile, y ustedes podrán aplicarlo creo que perfectamente a Estados Unidos como a muchos otros países, en Chile todos hablan contra todos y por todos lados acerca de la institucionalidad política, pero pocos se plantean la pregunta básica sobre el acto fundante de la institucionalidad, sobre las condiciones del poder político. Por desgracia, se confunden con demasiada frecuencia el pensamiento con la adhesión a consignas, a palabras que no afincan en ninguna actitud vital, y aquí viene lo más importante de su discurso, en ningún vuelo espiritual. Una lectura de la realidad institucional y política de la sociedad de cada época requiere un vuelo vital que vaya más allá de la coyuntura. Y Joaquín es experto en historia contemporánea, o sea, ¿qué más coyuntural que la historia contemporánea? Pero él afirma aquí que es necesario, especialmente en el desempeño político, que pareciera ser como la dimensión más importante de la historia, ¿no? Cosa que yo relativizo porque, bueno, mi especialidad es la historia de la cultura y del arte, y creo que es tan importante para leer la historia como la historia económica o la política. Pero aquí él se refiere a la política y dice, esto requiere también un vuelo espiritual. Entonces, hagamos confluir estos tres pórticos, estas tres columnas de entrada, la misión de la institución universidad
la visión de la historia desde un gran historiador como Collingwood y el llamado de este director del Instituto de Historia a que la lectura de la coyuntura también tenga un vuelo vital y un vuelo espiritual. Con esa inspiración, entremos al tema. ¿Qué es lo que voy a abordar? Son 5 puntos. El primero, que podamos entender a qué me refiero con representación y recepción, ya que vamos a hablar de la representación y recepción como desafío a una mirada histórica en la fuente Carta de Pablo a los Romanos. Debemos entender a qué me refiero con representación y recepción. Luego vamos a dar un contexto histórico de la Carta a los Romanos, que es importante también. En este sentido, vamos a explicitar que el contexto histórico tiene una connotación específica, ya que vamos a poner en diálogo la disciplina de la historia con la teología. Y en este sentido, el devenir histórico, tal como declara Collingwood, tiene una connotación providencial, una connotación que podríamos decir en el tiempo kairos, donde no es casual que este contexto sea el elegido por Dios para generar todo lo que ocurre con la encarnación de Cristo y los llamados a ser sus apóstoles, especialmente la connotación que tiene Pablo, que vamos a ver a lo largo de la presentación y desarrollo de este tema. Tercer punto es la fuente misma, la carta a los romanos. Brevemente digo por qué los historiadores llamamos a los textos, aunque no solo las fuentes son textos, como historiador de la cultura y el arte, todas las obras artísticas también son fuentes para reconstruir una época histórica, especialmente las imágenes, ¿no? Las artes visuales, también las artes escultóricas y las arquitectónicas y otras más. Las mal llamadas artes menores también, los objetos, ¿no? La numismática, tantas cosas más. ¿Por qué lo llamamos fuente? Es muy bonito porque al decir fuente, lo que decimos es que el historiador bebe de este tipo de documento para poder acercarse a una época histórica y construir desde ello una interpretación que nos permita entender esos otros periodos de la historia y los fenómenos humanos en los distintos tiempos y lugares. El cuarto punto solo voy a mencionar porque no vamos a alcanzar a abordarlo. En la ponencia está más desarrollado, ustedes pueden acceder al texto también de manera aún inédita, lo tiene Marco. 2 recepciones relevantes, una del siglo XVI y una del siglo XX, las adelanto. Indudablemente, creo que se imaginarán cuál es la gran recepción de la carta a los romanos del siglo XVI, es el comentario a Romanos de Martín Lutero. Y la del siglo XX es otro comentario romano, el de Karl Barth. Cada uno marca un hito histórico en un campo específico, ¿no? Y finalmente voy a presentar solamente un diagrama de algunas otras recepciones de la carta a los romanos. Veamos pues qué entendemos por representación, recepción y representación. La recepción es el acto de, como lo dice el nombre, recibir en una época posterior un documento por parte de alguien que se da la tarea de beber de él, no necesariamente un historiador, puede ser un teólogo, puede ser un literato, o puede ser una persona común y corriente, que toma un texto de una época anterior, se nutre de él, se compenetra de él y puede transmitirlo, puede apropiárselo, construir algo propio de él. Entonces ya ahí no vamos a estar solo hablando de una recepción, sino de una apropiación. Y la apropiación puede ser una apropiación fidedigna, como el comentario de Martín Lutero o el comentario de Karl Barth, pero que se lea a la luz de su época y produce un impacto histórico, un efecto histórico, siendo la misma fuente. O puede ser una apropiación que lo transmuta fielmente o lo transmuta torcidamente. Entonces hay muchas opciones de esta apropiación. Vamos entonces, dicho muy brevemente lo que es la apropiación, la recepción y la apropiación, vamos a remitirnos al concepto de representación. El concepto de representación se incorpora en la disciplina histórica a partir de un gran historiador que hace aportes importantes a la historiografía, o sea, a la disciplina más que a la construcción del relato histórico, que es Roger Chartier, un francés vivo aún. Y en uno de sus textos, que se llama Escribir las prácticas, él se refiere a este concepto de la representación. El gran aporte de Chartier es que él cambió el uso de los textos. El uso del texto para el historiador es esencialmente qué dice el texto,
qué dice el libro, cuál es el contenido. Pero Chartier nos invitó a hacerse otro tipo de preguntas, como ¿quién lee el texto? ¿Cuándo lo leyó? ¿Dónde lo leyó? ¿Cómo lo leyó? El gran tema de las traducciones. Se abrió un universo mucho más amplio. Y en ese espacio él plantea este tema de la representación. Ahí en el subtítulo aparecen unos autores importantes, Foucault, Certeau y Marin. Yo me voy a concentrar en Marin para el concepto de representación. Chartier nos dice que hay varias exigencias para el trabajo del historiador, dos en particular. Y la segunda que él menciona dice que a partir de esta nueva mirada de la historiografía, se obliga al historiador a entablar un diálogo con otras disciplinas, la filosofía, la antropología, etc. Y entre estas también está la literatura, por ejemplo, que en principio Chartier no aceptaba como un campo fructífero para el debate y la investigación histórica, pero finalmente él termina aceptándolo, también la fuente literaria como fuente histórica, y por supuesto todo el diálogo con la teología, que sería el más pertinente a lo que vamos a ver hoy. Por eso dice aquí, solo a través de estos encuentros, de estos diálogos, puede la disciplina histórica en este caso inventar, no como inventos falsos, sino como una recreación verosímil, como una interpretación, nuevas preguntas, nuevas indagaciones sobre las problemáticas históricas que afectan al ser humano. Sobre la representación, Chartier va a utilizar tres fuentes para presentarnos dos sentidos, dos significados de la representación. La primera fuente es el Diccionario Universal de Furetière de 1690, y allí él recoge esta definición de representación: una imagen que nos devuelve como idea, como memoria, los objetos que están ausentes, que nos los pintan tal como son. Siempre pienso en esta célebre pintura del arte moderno, donde aparece pintada una pipa, que es en realidad una pintura de una pipa dentro de un cuadro dentro de un cuadro, y que se titula "Esto no es una pipa". Eso es un cuestionamiento sobre las artes visuales, sobre la representación. Claro, efectivamente eso no es una pipa, es una pintura de una pipa, pero uno lo ve y dice, entonces entramos en todo en el debate, ¿qué es la representación? ¿Es la cosa misma o es un traer a memoria algo que no está? Y esa es esta primera definición, ¿no? La representación es una imagen que nos trae a memoria algo que no está presente ya. Esa es una de las acepciones de representación. Otra acepción es ocupar el lugar de alguien, en términos de autoridad. Y aquí estamos entrando también en un campo legal e incluso político. De las personas que están en el Parlamento, que nosotros elegimos para que nos representaran, yo no estoy allí, pero hay alguien que me representa a mí. Entonces es la presencia de alguien ausente. Yo no estoy allí, estoy ausente, pero estoy representado a través de alguien. Entonces ahora esto ya no solo tiene implicancia en la memoria o en la imagen, en las ideas, sino que también en lo legal, hay una autoridad legal, y en lo político hay un efecto en toma de decisiones sobre las cosas. Y ahí entonces llega a una tercera acepción en el diccionario de Furetière, que es quien representa en una función pública a una persona ausente que debía estar allí. Los apóstoles son eso. No voy a adelantar algo que debiera decir más adelante, que está más adelante en la ponencia. Los apóstoles son los representantes de Cristo. Fueron comisionados como sus representantes. Estos son esos apóstoles. Hoy día hay personas que cumplen la función apostólica, son enviados por la iglesia a otra iglesia. Eso es una función. Pero el apóstol, en estricto sentido, solo son los comisionados por Cristo para enviar la buena nueva, y especialmente los comisionados por Cristo para redactar el corpus completo bíblico en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, que son el recuerdo de todas las cosas que él dijo, mediados por el Espíritu Santo, y la completación del corpus bíblico con las epístolas, y Apocalipsis, ¿no? Revelaciones, también mediados por la revelación del Espíritu Santo. Ellos son los encomendados para eso, con una autoridad directa de Cristo. No por nada, todas las cartas, salvo Tesalonicense, todas las cartas de Pablo se inician con apóstol de Cristo, enviado por Cristo, señalando la autoridad con la que él habla lo que va a hablar.
Entonces, aquí estaría representado claramente esta definición que encontramos en el diccionario de Furetière. Las otras dos fuentes que utiliza Chartier son el Tesoro de la Lengua Española, de 1611, y el Diccionario de Autoridades, que en realidad es el antecedente, es como el tatarabuelo del diccionario de la RAE, hoy día el Diccionario de la Lengua Española, el DLE. Y las definiciones que allí aparecen son bastante similares a las que encontramos en Furetière. De Maran, quien va a aplicar este concepto de representación a lo visual, pero también lo podemos trasladar al texto, lo cito porque Chartier recoge esto, dice, Maran va a referirse al entendimiento de la Eucaristía, claro, en el contexto teológico católico. Dice, la Eucaristía es la representación de un cuerpo histórico ausente, la ficción de un cuerpo simbólico, el reino en lugar de la iglesia. Yo colocaba en la ponencia, hasta ahí dejo las palabras de Chartier acerca de Maran, ya que una diferencia teológica me separa de la interpretación que se hace de la Eucaristía. Pero a pesar de esa diferencia teológica que no me hace compartir las implicaciones de la Eucaristía católica, sí puedo compartir la idea de representación. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, estamos trayendo a presencia algo que está ausente físicamente. Cristo ya no está aquí, está a la diestra del Padre, pero Él nos encomendó recordarlo, hacerlo presente cada vez que compartimos la Eucaristía. Y eso, con la diferencia esencial del profundo significado teológico que nos separa del entendimiento católico de la Eucaristía, este otro aspecto sí lo podemos compartir plenamente. Sin embargo, dice aquí, la doble operación de hacer presente lo ausente y comparecer en persona en representación de, serán ejes de la lectura de representación en esta ponencia. Sobre la apropiación, y hacía yo una breve mención a una ponencia anterior mía en la Semana de Estudio Romano del año 2008, en el volumen 16 de esa Semana de Estudio Romano, donde yo tomé un texto de un autor latino que es Propercio, que fue editado por un chileno, Ronald Kay, en una edición trilingüe hermosa, latín, inglés, español, el latín de Propercio, el español de Kay y el inglés de Ezra Pound. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ahí hay una fuente, como sería la carta de Pablo, en este caso Propercio, una fuente latina también, de algún modo, ¿no? Vamos a decir que la fuente de Pablo es latina porque estaba destinada a los romanos, pero en realidad es mucho más que eso. Ya vimos que cruza lo hebreo, lo griego y lo latino, como tres grandes unidades culturales. Esa es la fuente inicial, releída en este caso por un norteamericano y traducida al inglés de manera muy acuciosa, pero también apropiándose y reinterpretando la época de Pound, y luego releída por un chileno, Ronald Kay, vuelta a poner en época, y mediada entre medio por otro autor que está enunciado en la dedicatoria del texto por Ronald Kay, que dice a Armando, que es un gran poeta chileno, experto en Ezra Pound, traductor de Lao Tse, etcétera, de Confucio, perdón, que es Armando Uribe. Entonces, aquí tenemos varias culturas, varias épocas dialogando en torno a una misma fuente. Es lo mismo que va a ocurrir, pero de manera mucho mayor, exponencial, más amplia en el tiempo y en el espacio geográfico, con esta fuente a la cual nos estamos refiriendo, que es la Carta a los Romanos. Estamos hablando, dicen, no solo de la recepción de distintos contextos históricos de la obra de un autor, en este caso hebreo, griego y romano, como sería Pablo, sino de su recepción y también la apropiación de cada autor en distintas épocas. Aquí podríamos reemplazar a Pound, a Kay y a Uribe por Lutero, por Barth, por los que vamos a mencionar al final de esta ponencia. Entonces, es rica la historia de recepciones, ¿no? Voy a avanzar un poco más rápido porque aquí hay algunas implicancias para la historia de la cultura. Ustedes las pueden leer después en la ponencia. Y brevemente voy a dar algunos pincelazos del contexto histórico que son importantes para entender esta acción providencial de Dios en la historia. Recomiendo un muy
bello documental que se llama El Éxodo Decodificado, de Sasha Jakobovich, que explicaría los grandes acontecimientos del Éxodo, los explicaría de manera científica. Si uno podría decir, bueno, se acabó todo lo que es fe porque lo explica todo científico. Pero lo hermoso de esta explicación, que lo hace irrefutable, cada una de las cosas que se relatan ahí las hace irrefutable, de partida hace irrefutable el Éxodo, que muchos cuestionaban, como mitología hebrea. Lo impresionante y que me sirve para este contexto histórico es que el autor del documental dice, esto sería imposible, la confluencia de todos estos hechos explicables de manera extraordinaria natural, para no decir sobrenatural, para que no se malentienda, natural pero extraordinaria, no frecuente, no cotidiana, esta explicación extraordinaria natural, sería imposible la confluencia de todos los hechos si no hubiera una voluntad de hacerlos confluir. Y la voluntad de hacerlos confluir es la voluntad de Dios. Entonces, aunque son hechos naturales excepcionales, son sobrenaturales al estar unidos todos para un propósito, que era la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Y podríamos decir que este contexto histórico que voy a presentar tiene que ver con eso también. Hay hechos que son propios de la época, pero que Dios eligió esa época y podríamos entender de que de algún modo produjo que confluyeran para generar el contexto para lo que Él quería que ocurriera, a través de los apóstoles y en este caso en particular de Pablo. Bueno, la primera parte del contexto tiene que ver con explicar lo que fueron las persecuciones. No lo voy a relatar aquí porque también es un poco un mito de las persecuciones. Fueron reales, pero aquí en la ponencia se hacen algunas precisiones para tener una mirada más exacta de ella y cómo no había una capacidad de distinguir en la cultura romana las diferencias entre judío y cristiano. Cómo se fue generando también una confusión entre ellos y no todas las persecuciones estuvieron destinadas a ellos, aunque finalmente los abordaban a ambos porque el mundo romano era incapaz de distinguir entre los judíos y los romanos. Entonces, los cristianos fueron perseguidos por ambos, podríamos decir. Los primeros cristianos fueron perseguidos por el judaísmo, por entenderlos como herejes, pero también por el Imperio Romano. Y los romanos los perseguían a ambos. Entonces, la persecución es algo más compleja que lo que se presenta algunas veces en esta imagen de los martirios en el circo romano. Ese es un primer contexto. Y ahí, bueno, ¿por qué es importante? Porque aparecen autores de la historia romana muy relevantes, reconocidos como Tácito, en los cuales aparece la mención al proceso del cristianismo. Un aspecto importante en ese contexto es el culto al emperador. El culto al emperador quizás es uno de los aspectos más clave y por lo tanto atraviesa la carta a los romanos también, de lo que una de las cosas con las que se tuvo que enfrentar el cristianismo, que todavía no era denominado como tal, nosotros lo conocemos así, pero en esa época no tenía esa denominación, con la cultura romana. Porque el culto al emperador implicaba no solo una cuestión religiosa, sino que también política y una cuestión ética, moral. Tenía muchas implicancias el culto, por lo tanto significó una contraposición directa del pensamiento cristiano con la cultura romana. Probablemente lo que más complicó al Imperio Romano. No los complicó tanto una disputa supersticiosa para ellos. Ellos hacían la distinción entre supersticio y religio. Y el culto al emperador tenía que ver con la religión, que era de un orden superior de las creencias. Lo demás eran supersticiones. Si hubiera sido solo superstición de judíos, no hubiera afectado tanto al mundo romano. Pero al cuestionar directamente el culto al emperador, ese fue un tema importante en el enfrentamiento entre el cristianismo incipiente y la cultura romana. Otro aspecto importante de esta época es el concepto de cosmopolitismo o de visión universal. El geógrafo Estrabón graficó esta imagen del mundo que situaba al Imperio Romano con una visión mucho más allá. Y este contexto es fundamental para la obra que Dios determinó hacer a través del apóstol Pablo, que era ya no el llamado a la salvación solamente al pueblo elegido, el judío, sino que
a la universalidad de la raza humana. ¿Cómo se entendía en aquella época esa universalidad? El contexto de universal, de oikómene, de ecuménico, no en el sentido teológico actual, sino de completitud de la humanidad, de toda la humanidad conocida, de todo el territorio conocido, de todas las etnias, que es un poco lo que también describe la Escritura, ¿no? Dice, esta historia terminará cuando la palabra alcance a todas las etnias. Cuando dicen naciones, en realidad habla de etnias, y al decir etnias está hablando también de lenguas. Esto tiene mucho que ver con la traducción de la Escritura. Mientras más traducciones hay de la Escritura, más nos acercamos a aquella declaración profética de que este tiempo histórico terminará cuando la Escritura alcance a todas las naciones como etnias, como culturas. Y esto está ensanchado en esta época que le toca vivir a Pablo, que el concepto de oikómene ya surge muy claramente en aquella época de la cultura romana, más allá incluso de lo que es el propio imperio. En ese contexto, otro aspecto importante es el de ciudadanía, y Pablo la poseía. ¿Cuál era la ciudadanía romana? Que era una ciudadanía universal, ya no solo para los romanos, se fue extendiendo. Ya en la época de Pablo se iba extendiendo. A fin del siglo II ya aparecerá constitucionalmente con la Constitutio Antoniana. Pero en esta época ya, incluso desde César antes, comenzó a ampliarse la ciudadanía a otras culturas. Ese era el concepto también de universalismo del Imperio Romano, que va a ser mucho más amplio con el llamado del Evangelio para todas las naciones, el cumplimiento de la promesa a Abraham a través ya no de la salvación y el mensaje de la buena nueva para el pueblo elegido, sino que para todas las naciones a través de Cristo, que es el gran mensaje y la gran tarea entregada a Pablo, ¿no? Vamos a la fuente misma. Me salté algunas cosas del contexto histórico en beneficio del tiempo. Ustedes lo pueden revisar allí. Hay algunas menciones sobre la ciudadanía que son importantes. No todas las ciudadanías se obtenían del mismo modo. La ciudadanía se podía obtener por 3 vías. Uno era por nacimiento, que era la forma en que la obtuvo Pablo, el apóstol Pablo, era ciudadano romano por nacimiento. La explicación más aceptada es que eso devino de la ciudadanía de su padre, que no fue por nacimiento, sino que fue por la tercera forma de obtener la ciudadanía, que es por servicios al imperio. El padre judío de Pablo había prestado servicios al imperio, probablemente entregando vitualla en esta fabricación de carpas, vituallas para el ejército, y se le había conseguido la ciudadanía por gracia, por decirlo así. Y la otra manera de obtener la ciudadanía era comprándola. De hecho, eso es lo que encontramos mencionado en Hechos 22, versículos 25 al 27, cuando el tribuno que tenía preso a Pablo, le dice, ¿eres romano? Y él le dice, sí, lo soy. Y de nacimiento. Y él le dice, wow, de nacimiento. Yo tuve que pagar una gran suma por tener la ciudadanía. Entonces, había una diferencia allí, ¿no? En la calidad de esa ciudadanía. Vamos a la fuente misma. Para la fuente no voy a hacer una descripción de los elementos, me voy a remitir a la autoridad de Hendriksen en el comentario Romanos, todo lo que tiene que ver con la autoría, el lugar, la fecha, está bien descrito allí. Si ustedes quieren saber qué es lo que podemos aceptar históricamente como exacto, bueno, lo que nos plantea Hendriksen respecto de ello es a lo que yo voy a remitir como autoridad para situar estos datos precisos de la fuente de la carta a los romanos. Dicho eso, voy a pasar ya a la interpretación o al extraer algunos elementos de lo que vamos a entender por estas características esenciales de la carta a los romanos. Primero, retomo lo que había puesto en el título. Pablo reúne esta universalidad del mensaje salvífico. Al ser hebreo, y él lo declara hebreo de nacimiento orgullosamente, pero manejar perfectamente la lengua culta de la época, el griego, conocer la cultura griega por haberse desenvolvido en ella,
y tener la libertad de movimiento y el derecho de moverse libremente por la ciudadanía romana, manejando muy probablemente además el vehículo de estas culturas, la lengua hebrea, la lengua griega y en este caso probablemente no el latín, pero sí el arameo. Por lo tanto, no solo era un conocimiento cultural, sino que también un imbuirse y desenvolverse en este espacio cultural a través de la herramienta cultural por excelencia, que es el lenguaje. Bueno, dicho esto, eso lo debiéramos leer como un dato histórico relevante. El autor de la carta se desenvuelve en este gran universo cultural, pero también como un hecho teológico relevante. Esto es así por voluntad de la providencia de Dios. Él eligió a Pablo para este propósito y era la persona más apropiada para esta tarea, porque él reunía estas características. Uno de los autores que trabajé es Pablo Deiros, muy conocido en el contexto latinoamericano, y este artículo sobre el concepto paulino de la historia me vino de perilla, como decimos coloquialmente. En él, Deiros nos plantea la importancia de la metahistoria. Cualquier relato histórico, esto tiene mucho que ver con lo que planteaba Collingwood al inicio, cualquier relato histórico debe tener también un relato mayor. Vamos a utilizar otro término para esto, más que metahistoria. Me gusta más hablar de una cosmovisión. Las culturas antiguas tenían una cosmovisión, o sea, un relato superior que explicaba todos los relatos específicos. Un relato superior que explicaba la economía, la religión, la política, las artes, la vida cotidiana, la geografía, etcétera, ¿no? Había una gran explicación que no era ausente de las pequeñas historias o las parcelas de la explicación de la existencia humana. Eso es extraño para el hombre moderno y es incomprensible para el hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo vive una existencia fragmentada, donde no hay grandes explicaciones de los distintos fenómenos. Entonces es muy importante volver a colocar esto, especialmente para quienes creemos en la historia universal. ¿No? Hoy día en pocas escuelas de historia se enseña historia universal, se enseñan más las historias nacionales, o incluso hoy día se está entrando en lecturas similares casi a la posverdad, como casi la fragmentación incluso de esas unidades nacionales, la relativización de todos los grandes relatos. Entonces, esto es muy importante, la cosmovisión. Aquí remito a un texto interesante de Jucum, Juventud con una misión. Voy a un subtítulo que está en este texto, dice: ¿cómo determinan las cosmovisiones los valores que influyen en el comportamiento y conforman una cultura? Y aquí estamos hablando de la confluencia de tres culturas. ¿Cómo hay tres cosmovisiones que se encuentran en este espacio-tiempo universal en el cual la buena nueva pasa de ser exclusivamente judía a ser universal? Encarnado de algún modo en Pablo, donde la cosmovisión hebrea, la cosmovisión griega y la cosmovisión romana se encuentran. Bueno, este libro se llama Supuestos y estilos de vida. Cómo los estilos de vida de las personas están fundados y se explican a partir de estos supuestos, muchas veces inconscientes para el individuo. Nosotros los podemos relevar a través de la indagación histórica, en este caso con connotaciones teológicas. Otro libro que puede complementar muy bien esto es el de... se me olvidó el nombre, ahora lo vamos a mostrar después. También es de Jucum, sobre las 7 esferas del despliegue de la voluntad de Dios en la construcción de las sociedades. Bueno, el concepto paulino de la historia tiene más que ver con una filosofía de la historia, con una teología de la historia. Y esto no sería absurdo, porque ya vimos que Chartier reconoce la necesidad del diálogo de la disciplina histórica con otras disciplinas, entre ellas la teología. Y al mencionar a Marán a través del término representación, del concepto de representación, él se nutre también de lecturas desde la teología para entender el concepto de representación. Por lo tanto, este diálogo antes hubiera sido absurdo o tendencioso, hoy día lo podemos aceptar como parte del despliegue de la disciplina de la historia, a través de un autor tan importante como Chartier. Bueno, Deiros plantea 4 aspectos importantes para entender esta visión histórica de Pablo.
probablemente en Pablo no era consciente, pero nosotros la vamos a hacer explícita. El primer aspecto es su visión teológica de la historia. Y literalmente cita Deiros esto que voy a leer, dice: el realismo cristiano incluye el enfoque teleológico de la realidad. Ahí está la dimensión teológica, en lo teleológico. El ordenamiento de la secuencia histórica no está tanto marcado de la influencia de un pasado al presente y la proyección de un futuro que se está interpretando hacia dónde podría ir, sino que en este caso es la certeza de un futuro descrito que es coherente con el presente que se vive y que a su vez se nutre también de un pasado que se vuelve continuo. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Nosotros lo leemos desde nuestra limitación de un ayer, un hoy y un mañana, pero la visión de Dios es eterna, no considera esa dimensión ayer, hoy y mañana. Por lo tanto, Él se mueve libremente y ese es el tiempo kairos que no debemos perder de vista en una lectura en este cruce teológico histórico. Aunque no al estilo, dice, del teleólogo empírico. El cristiano empieza por la convicción de que Dios existe y de que ha revelado su propósito al hombre en su palabra. El fin está determinado, está dicho. Determinado en el sentido que lo presenta Apocalipsis, no totalmente revelado, pero en gran parte revelado, ¿no? La idea de que Dios está guiando al mundo a un fin determinado es parte integrante de la visión cristiana del mundo. Y esto no podemos dejarlo fuera. Esa es la cosmovisión que no podemos excluir, y que está allí. Hay una certeza, hay una claridad, hay una convicción que debe ser considerada al momento de leer la historia. Por eso, más que una filosofía de la historia, es una teología de la historia y es una teleología. Este es el otro texto que había olvidado. ¿Cuál era el título? El modelo de transformación social del Antiguo Testamento. Cómo en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios transformó un pueblo perdido, escondido y esclavo a una nación poderosa que entra en la historia de la mano de Saúl y David y luego Salomón y bueno, hasta casi final del primer siglo del mundo romano, hasta la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por Vespasiano. Y en este texto de Landa Cobb se describen las 7 esferas del ámbito de la cultura y de la sociedad que podemos reconocer en el texto bíblico de transformación social. Por tanto, el texto bíblico no es solo teológico, sino que también nos puede explicar cómo se constituye la sociedad desde el orden en distintas esferas sociales, desde la visión, desde el diseño de Dios de la sociedad. El subtítulo arriba dice: el hallazgo de los principios eternos de Dios para el discipulado de las naciones. Ya no es el discipulado de los individuos, es la conformación de sus principios en las naciones, en las culturas. Recuerden que nación tiene que ver con etnos, tiene que ver con lengua, y lengua determina culturas distintas. La segunda componente de esta visión histórica de Pablo que nos presenta Deiros es ¿quién es el hombre? Y en la visión histórica de Dios, revelada a través del texto revelado a Pablo, dice, es para el autoconocimiento humano. El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y en ese sentido lo que es el hombre. Esto lo dice Collingwood. Recuerden que Collingwood dio un lugar importante a Dios en la historia. Por lo tanto, ¿quién es el hombre? Lo dijo Dios. ¿Y cuál es el sentido del hombre? También lo ha dicho Dios. Y no podemos perder de vista en esta lectura. Bueno, ¿y quién es ese hombre? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las 3 grandes preguntas del romanticismo moderno, pero leídas a la luz de la cosmovisión cristiana, no de la especulación humanista o posmoderna. La historia tiene que ver con el hombre. El tercer aspecto tiene que ver con entender a la Biblia como una fuente. Aunque Deiros dice no es exactamente una fuente, yo quiero reforzar que sí es una fuente. Dice, aquí está el acontecer divino en su dimensión redentora, es decir, en cuanto a su suceder en el mundo histórico. Dios entra a la historia de la mano de Cristo, pero entra a la historia a través de todo el relato bíblico. Dios es un Dios que se despliega en la historia, aunque Él no está limitado por la historia, se expresa en la historia y se despliega en la historia. La Biblia se nos presenta en términos del registro de la revelación divina, el registro del
autodespliegue de lo infinito de Dios en el tiempo y el espacio. Claramente la representación más majestuosa de esto es la encarnación de Cristo, pero toda la historia es la representación y la revelación de Dios en el espacio finito del hombre, de espacio y tiempo. Y el último aspecto que está expresado en la visión histórica de Pablo tiene que ver con la periodificación. No hay historia sin periodificación, y la periodificación la reconocemos ya desde antes del propio Pablo, en, por ejemplo, el libro de Daniel. Pero recordemos que Pablo era un experto en el Antiguo Testamento, ¿no? Formado a los pies de Gamaliel, era un experto en ello. Por lo tanto, tenía esta visión histórica de épocas vistas incluso de un punto de vista que las anticipa, profético, como es en el texto de Daniel. Pero en esencia, lo que vamos a encontrar como épocas en los textos, en las epístolas paulinas y en el Nuevo Testamento, es la revelación de tres grandes eras de la historia del hombre. Más que estas otras épocas están asociadas a la cultura humana, como imperios y poder humano, están las tres grandes épocas de la historia de Dios para el hombre. La época donde impera la muerte, la época de Adán, la época donde impera la ley, la época de Moisés, y la época donde impera la gracia, la que vivimos hoy, la de Cristo. Son los tres grandes aiones. Cuando leemos la Reina Valera, hoy leemos siglos, pero muchas veces el texto griego es cronos o era, cronos que sería siglos, por decirlo en términos más cronológicos, era que sería agrupaciones de varios siglos, que son aion, y luego está la otra unidad de tiempo, que ya no tiene que ver con ese tiempo medio a escala humana, que es kairos. Entonces es importante que vayamos, y eso también tiene que ver con la importancia de las traducciones que mencionaba Chartier, al texto directo, original, en griego, para poder entender la potencia de la palabra exacta. Y ahí, bueno, tenemos ayuda importante como Strong. Toda historia, dice Collingwood, escrita en base a de las nociones cristianas, tendrá que ser necesariamente universal, lo que ya habíamos dicho, necesariamente providencial, necesariamente apocalíptica, en el sentido revelada, no en el sentido mal entendido de apocalíptico, como, oh, época terrible de sufrimiento y dolor. No, apocalíptico como es la traducción exacta, de revelación de la conclusión de este tiempo histórico. Y comprenderá, dice, el discurso histórico en épocas y períodos. O sea, sí, hay épocas y períodos, pero están marcados por esta visión universal, providencial y revelada del fin, el propósito final de todos estos tiempos. Todo eso lo encontramos en la carta a los romanos, todo eso lo encontramos en las epístolas paulinas. Me voy a saltar esta parte de un recurso al culto imperial romano, que tiene que ver también con estas dimensiones que habíamos mencionado. Pero sí me voy a centrar en una, de por qué entró en tensión el culto al emperador, el culto a la divinidad del emperador, con el mensaje cristiano. Porque el culto al emperador se fundaba en 4 aspectos fundamentales. Una buena nueva: César llegó a resolver los problemas de Roma. El culto al emperador partió con César, con la divinización de César. Él era la buena nueva para el mundo romano. La fidelidad de César a los principios romanos. Él traía una época de justicia y paz, la Pax Romana. Estos 4 conceptos que se aplican al culto de la divinidad del emperador eran exactamente los conceptos centrales de la buena nueva, del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, tal como lo fue la obra de César, pero aquí a escala universal, verdadera y atemporal. Es un reflejo de la fidelidad, no ya de los principios de la virtud romana, sino que la fidelidad de Dios para todos los tiempos, de origen a fin de ellos, incluso en esta época caída. Es una revelación ya no de la justicia humana imperfecta, la paz romana, sino la justicia divina, gratuita y perfecta. Solo comprensible a través de esta visión teológica, teleológica. Obviamente se iba a chocar con la lectura romana
de la visión del emperador. Probablemente eso es lo que hizo involucrarse al poder político romano contra el cristianismo al ver que era efectivamente un peligro político. Bueno, hay toda una dimensión de toda la lectura sobre el tema de la ley en la Carta a los Romanos, que tiene toda una dimensión sobre la conducta y la moral. Hay una lectura interesante, varios autores, de por qué Pablo escribió esta carta para corregir cierta conducta de algunos cristianos en Roma que daría mala cuenta de lo que realmente era esta buena nueva. Y esto se confundía a veces con ciertos preceptos romanos, al mismo estilo que se confundía con los 4 conceptos de la divinidad del emperador, a un nivel importante para el resurgir del esplendor romano, pero mínimo comparado con la connotación absoluta de estos 4 conceptos de la lectura de la cosmovisión cristiana. Del mismo modo, en el mundo romano había una preocupación por la conducta y la moral. Estaba todo esto del cursus honorum para ascender en los cargos, la virtud romana. Había una preocupación por ello. De hecho, la decadencia de Roma tuvo que ver con la pérdida de estos valores. Pero el mensaje cristiano eleva estos valores a una calidad superlativa. No somos salvos por nuestra conducta, pero nuestra conducta debe reflejar la salvación. Lo que dice Santiago, ¿no? La fe sin obras es vacía. Y en este sentido tendríamos que leer las obras como una conducta que muestre coherente, que represente lo ausente, que represente el carácter de Cristo, que represente el mensaje del Logos hecho carne, el mensaje de la Escritura, del Verbo hecho carne. Algo que no podemos ver, es posible de ver a través de la conducta cristiana. Ahí también hay una dimensión de la representación y la apropiación del mensaje. Romanos 2, 24, 25 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí está lo que algunos autores interpretan como una reprimenda a la iglesia en Roma. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Esto claramente es una interpelación a la conducta de los cristianos para poder representar y ser fieles al mensaje. Bueno, hay aquí una serie de otros textos que yo mencionaba para poder apelar a estas interpretaciones que podemos hacer de la carta a los romanos, como cuáles estas distintas lecturas de la representación del mensaje de la Escritura, de la conducta, de la interpretación de la ley, de la verdadera interpretación de la ley, que ya no es la ley como la entendían los judíos, sino que la ley suprema, que es el resumen de la ley, ¿no? El amor. El ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no aboliendo la ley anterior, sino que llevándolo a un grado superlativo. La autoridad de Pablo entonces es la de un enviado. Y aquí vamos a agregar un concepto que viene del mundo rabínico. Pablo, antes de ser cristiano, aunque él nunca fue cristiano porque el concepto no se aplicaba en la época, pero lo podemos aplicar desde nuestra época como lectura a ese contexto, antes de volverse seguidor de Cristo, lo persiguió. Y aún en ese tiempo él se le podía aplicar este concepto que vamos a ver, que es Shaliach. Él era un enviado con la autoridad del Sanedrín. Cuando fue enviado a Damasco, él actuaba a nombre del Sanedrín. Él representaba al Sanedrín. El Sanedrín no estaba ahí, pero estaba ahí a través de Pablo. O sea, él ya fue un enviado con representación de un poder, como vimos interpretación, cuando perseguía a los cristianos. Pero luego eso es transformado por Cristo cuando se le aparece allí en Damasco, y él lo reemplaza esta comisión de enviado con autoridad y lo hace su embajador a los gentiles, con la autoridad de Cristo. Entonces, él es un Shaliach. Tenía la capacidad de realizar cualquier acto. Y eso es lo que él pone en cada carta. Yo, apóstol de Cristo. Y en Gálatas lo dice claramente, no de hombre, de ningún hombre, sino apóstol de Cristo. A mí no me enviaron los otros apóstoles. A mí me envía Cristo. Y él lo coloca también como el más pequeño, ¿no? Porque no se quiere enorgullecer. Incluso en algunas de estas cartas dice, primero, siervo de Cristo y apóstol de Cristo, ¿no? Pero coloca claramente esta autoridad. No se amilana en ella, no se achica en ella, pero sí también trata de someter su propio ego, declarando que él es apóstol, pero por haberse hecho esclavo del mensaje de Cristo.
Él también es apóstol a la iglesia. Bueno, ¿cuántas iglesias no fundó? Gracias a qué, entre otras cosas, a la ciudadanía romana, a los ecómenes romanos, al encuentro de estas tres culturas, a la comprensión de lo hebreo, de lo griego y de lo romano, que Dios utilizó como poder de Dios, utilizando también a Pablo para sus propósitos. Yo volví a hacer una lectura de Propercio con Romanos para leer algo que también está desde un entendimiento limitado en el mundo romano, que es el reemplazo de la ley de la guerra para la paz por la ley del amor. De hecho, las elegías de Propercio y el Alsamandi de Ovidio y explora un poco una lectura de otro mundo posible para la cultura romana, donde el amor determina una ley distinta a la guerra. Esto no fructificó, pero está ahí, está en la literatura romana. Eso que tiene un vuelo interesante en la cultura literaria del mundo romano, tiene un vuelo teológico mucho mayor en el Evangelio. La ley de Moisés no es abolida, pero es elevada a un grado superior por la ley del amor, de la fidelidad de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. La ley del amor, entonces, también es un capítulo que abordamos en esta ponencia un poco más extensamente. También podemos leer en este sentido la ley, que yo creo que todos sabemos, en la carta a los romanos tiene un largo, profundo y extenso desarrollo de la visión de la ley, de la relectura y la completación de este sentido de la ley. Surge también una lectura que se va a anticipar al mundo moderno, que es el surgimiento de algo que podríamos llamar con ciertos cuidados y resguardos un jus naturalismo, un derecho natural. ¿Dónde encontramos ese derecho natural? En los capítulos 1 y 2 de Romanos aparece esta noción de derecho natural, cuando dice, bueno, cuando los gentiles cumplen la ley de manera natural, bueno, están sujetándose a la ley, aún no habiendo conocido el mensaje, porque la ley está ahí, porque Dios la puso en el corazón de los hombres. Bueno, está Romanos 9, 20, 22, Romanos 7, 7, que podrían respaldar un poco esta lectura del justnaturalismo, que si la entendemos correctamente puede ser una lectura interesante, como anticipo también al desarrollo del derecho en el mundo moderno. No por nada, la teoría política moderna también tiene un gran autor en Thomas Hobbes y en su Leviatán, que en el Pórtico, la obra del Leviatán, que es una de las principales obras de la teoría política moderna y del Estado moderno, coloca Hobbes, me encanta hacer esta cacofonía, Hobbes cita a Job, y el Leviatán de Job, porque todavía había, aquí en el surgimiento de la teoría política del Estado moderno, todavía había un nutrirse de las fuentes cristianas, a través de lo que habla Job sobre la rebeldía en el ser humano, y cómo el Estado moderno garantiza una cierta paz, una nueva paz, a través de la ley y la seguridad, que es uno de los grandes aportes del Estado moderno. Para ir terminando, y que nos quede un tiempo para poder hacer preguntas, podríamos resumir lo que está mucho más detenidamente desarrollado en las 60 páginas de la ponencia, en 8 o 9 aspectos. Primero, 4 aspectos generales. Podemos reconocer en la carta de Saulo a los romanos, y lo digo así nuevamente para apelar a estos 3 grandes universos culturales, el sentido de lo universal, de lo humano y de la historia, la metahistoria o la cosmovisión, presente en la carta. El providencialismo de la historia, expresado en el tiempo kairos, que solo lo vamos a encontrar en el texto si vamos con la ayuda de Strong, a reconocer esos términos en la fuente original. La idea de progreso, representada en un ordenamiento del tiempo, las épocas históricas, culturales, humanas que reconocemos en Daniel, o las grandes unidades de tiempo que reconocemos en Pablo como el tiempo de la muerte, de la ley y la gracia. Y algo que mencionamos a partir del culto al emperador, que el gran antagonista de Cristo no es el Mesías. O sea, la gran lucha de Cristo no fue tanto con los judíos, aunque sí lo fue
desde el primer entendimiento del mensaje. El primer choque fue con el judaísmo, pero el gran choque fue con la gran cultura, la que era universal, la cultura romana. Y ahí sí que hubo un choque también, y era con el culto al emperador, que reunía en ese entendimiento de una cosmovisión romana, reunía la política, la religión, la economía, la administración, la cultura como arte, como cotidianidad, como conducta moral. Estos 4 elementos los podemos reconocer en la carta a los romanos de Pablo. Y en términos de la representación, estos 5 elementos de representación, claramente en todas las cartas de Pablo, pero con varias connotaciones muy potentes en la carta a los romanos, aparece Cristo como la representación visible del Dios invisible. Cristo como la representación de Dios. Y el cristiano como la representación de Cristo. Mírenme a mí, dice Pablo tantas veces. Pero en realidad no me vean a mí, vean a Cristo en mí, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Segunda representación, Cristo como la representación visible de la palabra, del Logos. La profunda unión no solo entre Dios el Padre representado en Cristo y en los cristianos, sino que también la fidelidad de Dios representada en su palabra, que es el Verbo encarnado en Cristo. De hecho, Cristo se sujeta a la palabra, Antiguo Testamento y Nuevo. Él cumple el Antiguo en muchas dimensiones. Hay una hermosa prédica de John Stott sobre esto, sobre la autoridad en la iglesia, que es Cristo a través de la Escritura, y cómo Cristo provee el Nuevo Testamento encomendándolo a los apóstoles. La tercera representación tiene que ver con la creación misma, el orbis terrarum de los romanos, ¿no? La creación toda, que no solo como en los salmos glorifica a Dios, sino como lo dice Pablo, el que no reconoce a Dios en la creación realmente está ciego. La creación toda es representación de Dios para los gentiles. ¿Cuánto más no entenderán cuando les he revelado el mensaje a través de la buena nueva? Un gentil que es capaz de apreciar la creación podrá intuir, como el judío intuyó en el Antiguo Testamento a Dios, sombra de lo que le iba a ser revelado a través de Cristo. El gentil puede reconocer a Dios a través de la creación y se le revela más claramente a través de la palabra. La ley como representación de la desobediencia. La utilidad de la ley, ¿qué hace? Es presentarnos la desobediencia. La desobediencia no aparece si no es con la ley, es invisible, está ausente. Porque si yo no tengo la ley, yo no reconozco el pecado. Entonces, la ley me hace visible lo que si no para mí es invisible. Y Pablo, como representante de Cristo, en este caso, Pablo es la representación de Cristo con una comisión específica a los gentiles. La recepción, y con esto termino, solo lo presento para que veamos el impacto de la carta a los romanos, y este cuadro es poco para lo que podríamos encontrar de manera más exhaustiva, pero la apropiación de la carta a los romanos, yo había mencionado a Lutero y a Karl Barth, pero tenemos a Thomas Hobbes, a Carl Smith en la teología política, a Carl Levitt en la teología política, a Jacob Taubes en la teología política, a Alain Badiou, a Giorgio Agamben, a Enrique Dussel en la filosofía, a Dietrich Bonhoeffer en la teología, a Hannah Arendt en la ética. Creo probablemente que este año haya una nueva ponencia, quizás me desafíe a abordar estas otras recepciones, estas otras apropiaciones, pero con esto termino mi presentación para ustedes. Excelente, Sergio. Muchas gracias con el deseo de seguir escuchándote, pero también entendemos la hora. Bueno.